Mis queridos alumnos, tengan ustedes un cordial día. Nuevamente por este medio para poder hacerles el saludo correspondiente a ustedes y obviamente a su familia, a sus padres, ¿verdad? Y ya que estamos a puertas de celebrar el Día de la Madre, desde aquí el saludo correspondiente a cada una de sus madres, ¿verdad? El abrazo fraterno a la distancia y que lo pasen bonito, ¿no? En familia, en unión, ahí haciendo caso a la mamá, respetándola, ¿verdad? Haciéndola feliz y contenta. Pues bien, chicos, vamos a continuar con nuestras clases de literatura. En esta ocasión, quizás ya con el penúltimo o con el último tema correspondiente al libro. Ya con esto estamos ya acabando el primer bimestre. En la otra semana, en la otra clase, simplemente va a haber un examen correspondiente a todo lo desarrollado, más o menos como una especie de un examen bimestral. Repasen, revisen todo lo que hemos desarrollado, ¿no? Todos los temas, para que así usted pueda dar este examen, como quien dice. ¿De acuerdo, chicos? Entonces ya este es nuestro último tema y la próxima clase simplemente es una evaluación. Y así, para que estén ya también tal vez más tranquilos. Y el segundo bimestre va a ser diferente el trabajo. Ya se les voy a hacer conocer por medio de la página web del colegio las indicaciones correspondientes cómo se va a trabajar el segundo bimestre. Estoy seguro que el segundo bimestre va a ser ya mucho mejor, ya que estamos terminando, creo, de una manera excelente. Claro que las primeras veces hemos tenido algunas dificultades, pero yo creo que a medida que hemos ido caminando, hemos ido avanzando, hemos ido mejorando. Y el segundo bimestre tiene que ser mucho mejor. Decirles también, por favor, que entren a la clase con su nombre, por favor. Quiero que ustedes, al momento de abrir la clase, escriban a modo de comentario su asistencia, su nombre y su apellido, porque hay alumnos, la verdad, que aparecen con un correo electrónico que no se sabe de quién es, JCG, hashtag, no sé qué aparece. Tiene que escribir su nombre, por favor, para poder cotejar y pasarle pues al registro, ¿no? Porque con ese correo, ¿a dónde lo vamos a... ¿Cómo lo vamos a registrar? ¿No? ¿De quién es esa nota? En el examen también igual aparece el correo electrónico. Por favor, ponga su nombre para poder saber. Ya sale tu correo, correcto, y por debajo pon tu nombre. ¿Estamos? Listo, vamos con nuestra clase. A ver, hoy vamos a hablar de otra época de la literatura, de otra época en nuestro país, en Perú, la época de la emancipación, perdón, la época de la república. Ya en la clase anterior hemos hecho la clase de la emancipación, ¿verdad? Después de nuestra libertad, obviamente viene la época de la república. Ya nosotros habíamos dicho que a partir de 1780, ¿no? Se dio este grito de libertad, de la emancipación, con Túpac Amaru II. Una vez ya hecho esta libertad, se llegó pues a la etapa de quizás tener ya a nuestro primer presidente, ¿no? A la democracia, a la constitución, a la república, ¿no? Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy. Pues bien, decíamos, una vez que ya se había proclamado la independencia de nuestro país, en 1821, ¿verdad? Es ahí donde don José de San Martín proclama la independencia y dice pues que todos somos libres e independientes, ¿no? Así como lo somos, ¿no? Hoy somos libres, no hay guerra, no hay lucha, no hay enfrentamiento. El único que ahorita nos está afectando es esta pandemia, ¿no? A modo de quizás un castigo, podría llamarse así. Pero estoy seguro que de esto vamos a salir pronto. Entonces no hay guerra, no hay lucha, no hay enfrentamiento. Pero en ese entonces sí estábamos
enfrentados o combatiendo con los españoles. Lo que nosotros queríamos es ser un país libre e independientes, y de esa manera pues ser nosotros mismos. Y por ese motivo buscamos nuestra libertad. ¿Qué pasó cuando se proclamó la independencia? ¿Ustedes creen que los españoles se fueron a su casita diciendo, bueno, chao, ya me voy, ya vino San Martín y encima llegó Bolívar para hacer la independencia total de Perú y por tanto nosotros nos vamos? Naca la pinaca. O sea, los españoles seguían insistiendo, querían seguir quedándose acá en nuestro país, en nuestro Perú, porque obviamente pues les gustó el oro, la plata, toda la riqueza que nosotros teníamos, ¿no? Entonces los españoles siguen insistiendo. Cuando se da esto ya en el año 1824, se da ya la proclamación total, ¿no? Total, donde ganamos la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre. Es ahí a donde nosotros expulsamos totalmente a los españoles. Y nuestro país quedó prácticamente, pues, ¿cómo les puedo explicar? En bancarrota, como quien dice, en quiebra. Porque acuérdense que cuando los españoles llegaron, ya no se preocuparon por la agricultura, ya no se preocuparon por los sembríos, tal y como hacían los incas. Ellos el único que se preocuparon, o creo que se preocupaban, era por el oro, la plata, la extracción del mineral, y la chacra y la agricultura, la ganadería, lo dejaron a un lado prácticamente. Entonces cuando se van los españoles, nosotros nos quedamos como en un país abandonado, no sabíamos ni a dónde ir, no sabíamos cómo hacer las cosas, como quien dice, empezamos de cero. Es como cuando pasa esta pandemia, prácticamente vamos a empezar nosotros de cero, parecido así. Y lo que hizo nuestro país, obviamente pues empezaron todos a querer gobernar, ¿no? No había un orden, o sea, era un caos total. 1824, 1825, 1826, era un caos total, un desorden. Todos querían gobernar, todos querían mandar. Surgieron los caudillos, ¿no? Pequeños líderes, ¿no? Donde comandaban y organizaban a un grupito de personas, nada más. Pero ni aún así había desorden. Y luego empezó pues para poder tener a nuestro primer presidente en nuestro país. Dijeron, un momentito, vamos a elegir a un presidente. Y esto se dio pues más o menos en el año 1823 ya, ¿no? Para que, dice que el primer presidente en nuestro país se dio o se eligió en el año 1823. Y según por ahí la historia menciona, o tal vez seguramente ustedes saben, que han hecho historia en los años anteriores, nuestro primer presidente fue José de la Riva Agüero. Este presidente no duró mucho, creo que en julio de 1823 hasta junio, hasta agosto, así nada más duró este presidente. Luego de ahí el segundo presidente dice que fue un tal José Bernardo Torre Tagle, ¿no? Que fue presidente hasta el año 1824. Y así sucesivamente empezaron a surgir más presidentes, ¿no? Y teniendo en cuenta, dice que el presidente más joven de toda nuestra historia, el presidente más joven, eso como una anécdota, por ahí estaba haciendo una investigación y encontré pues no de que el presidente más joven es Felipe Santiago Salaverry del Solar, ¿no? Que este presidente murió también jovencito, dice, según la anécdota o la historia. Murió a los 30 años, imagínate tú. Fue un presidente a los 20 años, si no me equivoco, y a los 30 años falleció el presidente más joven de nuestro país. Pues bien, entonces, lo que trata esta época republicana es
que da su inicio con la elección del primer presidente en nuestro país. Y es más, miren por acá, tengo un mapa bien bonito que lo he hecho con mucho cariño para ustedes. Dice, época republicana, 1825 a 1920. De 1820 para adelante ya es la época contemporánea. Va para acá, dice. Época republicana, dice, es un panorama oscuro. ¿Por qué les dije oscuro? Claro, por ahí me entendiste. Muy bien. Época oscuro porque era un desorden total, era un caos. El país quedó destrozado, el país quedó desolado, el país tenía que empezar de cero, por eso se llama una etapa oscura. Dice que la época republicana es empobrecimiento. Los españoles se fueron. Nosotros teníamos todos los españoles. Los españoles de España obviamente traían todas las cosas. Y encima obviamente sus costumbres, que nosotros teníamos que acatar esas costumbres, ¿no? Entonces cuando se fueron, nos quedamos en la pobreza, ya no teníamos nada. ¿Y qué hicieron los presidentes para poder quizás emprender nuevamente a nuestro país? ¿Qué hicieron? Obviamente el préstamo. Se hicieron préstamo de otros países, exclusivamente de Estados Unidos. Y nosotros hasta la actualidad debemos un montón de plata a muchos países, a Estados Unidos, a Alemania, debemos a Japón. Mira, dice, en esta época se dieron las guerras civiles. Guerras civiles de pequeños grupos que querían gobernar, pequeños grupos que querían ponerse tal vez a comandar a nuestro país, pero a este pequeño grupo no le dejaba el otro grupo, cada uno con sus líderes. A esos líderes los llamamos caudillos, con la finalidad de poder gobernar, pero no pudieron, porque era un desorden total, pues, ¿no? Dice, caudillismo, del caudillismo a la dictadura. Ahí está, ¿te das cuenta? Estas guerras estaban encabezadas por los caudillos. Cuando ya esto se termina con la elección del primer presidente, ya empieza la dictadura. Ya empieza otros tipos de ideologías, ¿no? Tipo de pensar, otra manera, otra forma. Y es más, se dio ya la constitución política de nuestro país. La democracia, que tú tenías que elegir a un presidente, que de acuerdo a tu idea, de acuerdo a tu pensamiento, si estás de acuerdo o no con una persona ideal, tenías que elegir el voto, el sufragio. Y en esas épocas las mujeres no tenían voz ni voto. Las mujeres no iban a sufragar, solamente eran los hombres. Dice por acá voy. Estancamiento de las actividades económicas. Claro, les dije que era empezar de cero. No había agricultura, no había ganadería, de nuevo se tenía que empezar. Y para eso se tenía que hacer un préstamo a otros países. Dice por acá, la literatura tiene sus inicios en el año 1830 con el costumbrismo. Acá nos detenemos. En el año 1830, con la publicación de la obra Frutos de la Educación de Felipe Pardo y Aliaga, se inicia el primer movimiento literario acá en nuestro país. Cosa que ya en Europa ya se habían dado los movimientos literarios, ya se había dado ya el Renacimiento, ya se estaba dando ya la parte del romanticismo, ¿no? Y en nuestro país recién empezamos con los primeros movimientos literarios. Ya prácticamente la literatura en sí, mira, cosa que posterior o anteriormente, casi la literatura era una literatura vaga, una literatura por ahí imprecisa, pero ya en esta época ya empieza la literatura, ya empiezan a surgir
escritores por doquier. Y obviamente dice que nuestro primer movimiento literario acá en el Perú, en nuestro país, es el costumbrismo. Y vaya que de dónde vino ese costumbrismo. Obviamente vino de España. Dice, surge el costumbrismo como primer movimiento literario. Después del costumbrismo, obviamente va a venir lo que es el romanticismo. Después del romanticismo va a venir el realismo, ¿no? Y luego va a venir lo que es la época contemporánea, donde va a estar ya prácticamente las nuevas generaciones de escritores. Eso lo vamos a ver más adelante. Dice, el costumbrismo es una corriente literaria llegada de España. ¿Y quién lo promovió? ¿Quién escribió Frutos de la Educación? Obviamente Felipe Pardo y Alejo. Él es el que propuso que se dé este movimiento literario en nuestro país. ¿Con qué obra? ¿Con qué obra les dije? Con Frutos de la Educación. Y por ende se le llama a él padre del costumbrismo peruano. Porque él lo implantó, él propuso y él dijo que se dé este movimiento literario y que empiece la literatura, ¿no? Su bonanza de la literatura. Dice, el costumbrismo, acá mírale, aparece con la publicación de la obra Frutos de la Educación. Ahí está. ¿De quién es esta obra Frutos de la Educación? Obviamente de nuestro amigo Felipe Pardo y Alejo. Dice, ¿cuál era el objetivo de este costumbrismo en esta época? ¿Cuál era el objetivo de este movimiento literario? ¿Qué quería? ¿Qué se buscaba? Dice, lo que se buscaba con este costumbrismo era describir las costumbres limeñas de una manera satírica, de una manera burlesca. Mira, burlarse de las personas. Y así de esa manera escenificar, porque la mayor parte en esta época o en este movimiento era el teatro. Ahí tenemos a Manuel Asencio Segura. Manuel Asencio Segura en su obra El Sargento Canuto, no sé si ustedes han escuchado, me imagino que sí. En su obra El Sargento Canuto es donde se burla de los soldados, de los militares. En su obra Ñacatita también hay donde se burla prácticamente de aquellas personas que son chismosas. La chismosería hasta la fecha hay un montón, ¿no? Espero que tú no seas chismosa ni tú seas chismoso, ¿eh? Tranquilo. Si ves algo, para ti solo. Si escuchas algo, para ti solo, para ti sola. No es para estar divulgando o chismoseando, ¿no? Eso no se hace. Se escucha y se calla. Se ve y nada más. No se comenta. Eso debe ser la persona, pero no hoy por hoy, la chismosería de por medio, ¿no, chicos? Cuidado con la chismosería, ¿eh? Dice, esta corriente literaria, este costumbrismo, va a tener dos vertientes. Como quien dice, va a tener dos ramitas o dos bracitos. Dejo este palito por acá. Va a tener dos vertientes. El criollismo y el anticriollismo. Mira, el criollismo y el anticriollismo. Y si tú te has dado cuenta, acá mira, dice que el criollismo es parte del pueblo y república, o sea, democracia. Acá está el pueblo, el Perú, nosotros. ¿Y quién obviamente protegía o cuidaba o sacaba cara por nosotros? ¿Quién? Manuel Asencio Segura. Él promovía nuestra cultura, nuestra costumbre. Él hacía prevalecer eso. Pero la otra cara de la moneda, toda moneda tiene pues dos caras, ¿no? Dos cachetes. La otra cara de la moneda
era pues el anticriollismo. Quien habla dice de la aristocracia y la colonia. ¿Eso qué significa? Que este señor Felipe Pardo y Aliaga defendía las costumbres limeñas, mira, perdón, las costumbres españolas. Mira, a pesar de ser limeño, a pesar de ser peruano, este señor decía, no, las costumbres españolas son mejores. Y eso hay que promover. Este señor promovía todo eso. Incluso tenía un periódico, creo que, si no me equivoco, es El Intérprete, sí, El Intérprete, que lo publicó en Chile, ¿no? Este señor publicó su diario El Intérprete en Chile en el año 1836, donde obviamente hablaba que las costumbres, artículos periodísticos, defendiendo a las costumbres de España, a las costumbres de la época colonial. Sabemos nosotros que en la época colonial era pues explotación, era maltrato, pero eso es lo que defendía Felipe Pardo de Aliaga. Mira tú. Dice, a Manuel Asensio Segura, por proteger lo nuestro, por cuidar lo nuestro, se le conoció como el padre del teatro peruano. Padre del teatro peruano. Cosa que el teatro tiene su origen, es otra historia hablar del teatro. El teatro tiene su origen en Grecia, ¿no? Con la tragedia, ¿no? Con Dionisio, con Esquilo, ¿no? Pero ya esa es otra historia ya. Acá lo que se habla es del teatro peruano, que acá nació el teatro peruano. ¿Con quién? Con Manuel Asensio Segura, por eso se le llama el padre del teatro peruano. Y a este señor se le va a llamar el padre del costumbrismo peruano porque él es el que trae esta nueva corriente literaria de España. ¿Ah? Dice, Manuel Asensio Segura escribió su obra Ñacatita, mientras que Felipe Pardo de Aliaga escribió su obra Un viaje. Pero no solamente estas obras, ¿no? Ya les dije que Manuel Asensio Segura escribió también la obra El Sargento Canuto, ¿verdad? Aparte también escribió la obra La saya y el manto, Las tres viudas. Igualito acá. Este Un viaje no es una obra literaria, es un artículo periodístico que él escribió en su diario El espejo de mi tierra. Mira, para que anotes por ahí, para que anotes por acá. Me faltó quizás anotarlo, pero yo te digo. Felipe Pardo de Aliaga tenía sus diarios, les dije, El Intérprete, El espejo de mi tierra y Guardia Nacional. Escuchan, El Intérprete, El espejo de mi tierra y Guardia Nacional. Acá. Manuel Asensio Segura también tuvo sus periódicos. Va, pones ahí tú acá debajito, lo vas a poner La Bolsa, El Moscón y El Cometa. ¿Verdad? La Bolsa, El Moscón y El Cometa. Mira, cada uno de ellos tenían sus periódicos, donde ahí estos dos obviamente se mandaban indirectas, se peleaban, discutían, defendiendo obviamente lo suyo. Entonces, vamos, nuestra literatura, prácticamente literatura peruana, va a dar sus inicios con la corriente literaria llamada el costumbrismo. ¿De dónde viene esta corriente literaria? Obviamente de España. ¿Quién nos trajo? Felipe Pardo y Aliaga. Por eso es conocido como el padre del costumbrismo, teniendo a su oponente nada más y nada menos que Manuel Asensio Segura, conocido como el padre del teatro peruano. Decíamos que acá, con esta época, se dan los primeros presidentes.
el gobierno, ¿no? La democracia, por eso se llama república, por eso se llama republicana. Y esto se da después de la época de la emancipación, después de nuestra independencia. ¿Ya, chicos? Para que tengan en cuenta. Y después de ahí, nosotros, para poder reactivar, como quien dice, nuestra economía, teníamos que hacernos un préstamo de otros países como Estados Unidos. Y así ya no dependíamos de España, sino nosotros ya empezábamos a depender de Estados Unidos. Así es, chicos, como lo escuchan. Entonces, ahora vengo por acá. Acá tengo un cuadro comparativo de la obra de Manuel Asensio Segura con Fernando de Rojas. Fernando de Rojas es un escritor español. Esto más o menos se dio en el siglo de oro español, o pertenece al siglo de oro español. Mira, el siglo de oro español ya había terminado ya en España y recién llega a nosotros con el costumbrismo a nuestro país. Dice, mira, acá sí voy a utilizar mi palito, a ver, vamos con mi palito. Véngase por acá, palito. Dice, Manuel Asensio Segura, peruano. Fernando de Rojas, español, correcto. Manuel Asensio Segura escribe su obra Ñacatita. Fernando de Rojas escribe su obra La Celestina. Ojo, ¿quién es primero, la Celestina o Ñacatita? Obviamente la Celestina, por ser lo más antiguo. ¿Eso qué significa? Que Manuel Asensio Segura posiblemente haya tomado rasgos o partes de la Celestina para poder escribir su Ñacatita. ¿Por qué? Porque van a haber personajes casi similares. Mira por acá, dice, Ñacatita es una vieja, la Celestina también es una vieja. A estas dos viejas, como quien dice, les gustaba unir parejas, les gustaba la chismosería, les gustaba la hipocresía. Mira tú, ¿no? Mira. Entonces, vamos por acá. Dice, Ñacatita era una vieja alcahueta y chismosa. Ya más o menos, ¿no? ¿Estás entendiendo? Mientras que la Celestina también era una alcahueta, era una chismosa. Pero a la vez, esta Celestina era una bruja. Yo más o menos, de este niño seguramente has tenido una idea en tu cabeza cómo son las brujas, ¿no? Un sombrero grande, una nariz, ¿no? Aguileña, como quien dice, y una escoba, ¿no? Para volar. Bueno, nos contaron eso nuestros padres, nos contaron nuestros abuelos que así eran las brujas, ¿no? Imagínate. Dice, y aparte de ser chismosa, dice que pues era una ex prostituta, ¿no? Una meretriz de aquellos años, imagínate. Y lo que le gustaba pues era la plata, que todo hacía por la plata, ¿no? Y la chismosería por la plata. Ojo, ustedes no tienen que hacer así, no por el hecho de decir, ya, toma tanto y cuéntame su vida de tal, ¿qué te dijo, qué te contó, esto que el otro? No, eso déjalo para esas personas que no sé, solamente se rascan la panza y no tienen otras cosas que hacer. Ustedes no, ustedes a estudiar y a ser profesionales, chicos. Por algo estamos tomando como ejemplo todo esto. Dice, la Ñacatita pertenece al género dramático, mientras que la Celestina también pertenece al género dramático. Ñacatita pertenece a la especie comedia, mientras que la Celestina es una tragicomedia, es un drama. ¿Por qué la Ñacatita es una comedia? Porque obviamente es una burla a las personas de ese entonces. Eso es lo que hace Manuel Asensio Segura. Jugar con los personajes, divertir, hacer reír, ¿no? Entretener. Mientras que la Celestina dice que es una tragicomedia, ¿no? Hay una parte de tragedia y hay una parte de comedia, como es el caso de los dos personajes en la Celestina. Los dos personajes principales son Calixto y Melibea. Incluso en muchos libros vas a encontrar
con el título de Calixto y Melibea, no vas a encontrar como la Celestina. O sea, es lo mismo, ¿ya? Dice por acá. Ñacatita, en el año 1845, fue escrita en 3 actos. Y esto, obviamente, se renovó. Y en el año 1856, dice, se escribió ya en 4 actos. Mientras que en 1491, la Celestina se escribió en 21 actos. La historia de Calixto y Melibea, que al final tiene un final trágico, ¿no? Muere Calixto y muere Melibea. Ambos personajes principales mueren en esta historia. Ñacatita pertenece a la época republicana, ya decíamos un principio, y la Celestina pertenece al siglo de oro español. Bueno, vamos a hablar un poco de Ñacatita. Ñacatita es la historia de, a ver, si Celestina es la historia de Calixto y Melibea, obviamente acá en Ñacatita vamos a tener la historia de Juliana y Manuel. ¿Ya? Repito, en Celestina es Calixto y Melibea, una historia de amor, ¿no? Cómo ellos empezaron a enamorarse, ¿no? Por medio de la Celestina. Y acá en Ñacatita es la historia de Juliana y Manuel. Pero acá no tiene que ver Ñacatita entre Juliana y Manuel, al contrario, Ñacatita se va a interponer entre el amor de Juliana y Manuel. ¿Por qué? Porque dice que Ñacatita se confabuló con la mamá de Juliana, que es doña Rufina. Doña Rufina quería que su hija, ¿cómo le puedo explicar? Que su hija se case con una persona de bien, más de bien, de tener bienes, ¿no? O sea, por interés, por su dinero. Eso es lo que quería doña Rufina para con su hija. Le dijo, no hija, tú tienes que casarte con la persona que yo te voy a buscar, yo te voy a elegir a la persona. Bueno, dice que en esas épocas a veces los padres intercedían, ¿no? Con quién tenías que casarte, con quién tenías que tener tu hijo. Y es más, en muchas provincias dicen, ya tú nacías, te ponían un brazalete o una pita en la mano de un color, y al joven y al bebé que nacía, si tú eras mujer, te ponían, y al otro lado, si nacías hombre, te ponían el mismo color del brazalete. Cuando ya crecías tú, cuando ya eras grande, te buscabas, ¿no? El color del brazalete, ¿quién tiene? Si, a ver, yo tengo blanco, a ver, ¿quién tiene blanco? Buscaban, a ver, tú, a ver, ¿dónde estás tú? A ver, tú no, tú no. Y encontrabas el color blanco y tenías que casarte con ella o tenías que casarte con él. Así era en muchas provincias. Ahí no había de que no me gusta, que esto, que el otro, no, nada, tenías que casarte. Pero ahora no es así, ¿no? Ahora nadie se interpone en la decisión que tú puedas tomar. Pero espero pues que esa decisión sea la correcta, para no tal vez sufrir más adelante, ¿no? Y sobre todo con los hijos. Entonces eso tienes que ver o tener en cuenta. Por algo pues son estas historias, ¿no? Para poder reflexionar, para poder encaminarnos en la forma correcta, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, doña Rufina quería casar a su hija Juliana con una persona adinerada, y esa persona adinerada, según Ñacatita, era pues don Alejo, ¿no? Don Alejo, que supuestamente era una persona de bien, era una persona adinerada, era una persona que tenía pues su hacienda, ¿no? Su mansión, su avión, su aeropuerto y todo ello, ¿no? Entonces Ñacatita se acerca a don Alejo y le dice, oiga, don Alejo, hay una muchacha que está enamorada de usted, ya bueno, ¿no? le pinta colores.
Y en eso don Alejo le dice, pues así, mira. ¿Y quién es ella? Ya, si quieres yo te llevo a su casa. Ya, correcto. ¿Cuándo me llevas? Ya, mañana mismo. Y en la casa de Juliana, igual, ¿no? Le dice a doña Rufina, que esto, que lo otro, a la chismosería, pues, ¿no? Así como cuando tú vas al mercado, tú ves a las señoras que están ahí chismoseando, espero que no sea tu mamá, espero que no sea tu mamá, o en la puerta del colegio, ¿no? A la hora de entrada o a la hora de salida están ahí chismoseando, espero que no sea tu mamá. Así que le diga a tu mamá que no sea chismosa y tú mismo tampoco no seas chismosa, ¿no? Y un chismoso, cuidado. Entonces dice, doña Rufina, yo sé con quién ya vamos a casar a tu hija, que esto, que lo otro, mira, hay un hombre que está interesado, y este hombre pues tiene dinero, tiene esto, ¿no? Y doña Rufina pues dijo, caramba, ¿no? Bomba, vamos, casemos a Juliana con este hombre, bárbaro. ¿Y quién se interpuso en esto? Era pues don Jesús. Don Jesús era el padre de Juliana. Dijo, no, un momentito, no. Yo para mi hija, yo quiero lo mejor. Yo no quiero casar con cualquier hombre. Y es más, yo con mi hija he conversado y mi hija me ha contado que él quiere pues a un muchacho, ¿no? Pues mozo, un muchacho joven, un muchacho, ¿no? Y yo estoy de acuerdo que mi hija, ¿cómo te puedo decir? Elija, ¿no? Que ella elija con quién casarse y yo voy a estar de acuerdo con ella. Y en eso, pues, no viene, llega don Alejo y don Jesús se asombra, ¿no? Porque don Alejo ya era también una persona ya de edad y Juliana, pues, era una jovencita, ¿no? No quiero poner el número de la edad. Y bueno, pues, en eso don Jesús no está de acuerdo con que Juliana se case con don Alejo. No está de acuerdo. Y saca cara por su hija, pues no, que esto, que el otro, ni nada por el estilo. Y cuando ya la mamá estaba a punto de casar a su hija, aparece pues de pronto una mañana, aparece un mensajero, ¿no? Amigo de don Jesús, llamado Juan. Llega a la casa de don Jesús y le encuentra a don Alejo y le dice a don Jesús, oiga, venga por acá. Porque había llegado pues a la casa de don Jesús llevando una carta, ¿no? Este mensajero. Y le dice don Jesús, le dice, ¿y ese hombre qué hace acá? Se va a casar con mi hija, le dice, ¿no? No, ¿cómo es posible? Ese hombre tiene familia, ese hombre que toca el otro, siempre para así, yo lo conozco, que toca el otro. Y aparte también había sido amigo de don Alejo. Y le dice, don Alejo, tengo una carta de su esposa, que esto, que el otro. Uf, lo malogró todo. Imagínate, lo malogró todo. Y así es donde don Jesús habla con su esposa, le dice, ya ves, mira, esto que el otro. Bueno, al final la historia termina pues en algo feliz, ¿no? En un final feliz donde Juliana y Manuel se iban a casar, ¿no? Y la mamá tenía que aceptar, pues, ¿no? Porque ella había cometido un error al escoger una persona que no le convenía a su hija. Bueno, esa es en cuestión de Ñacatita. Y en la parte ya de acá de Felipe Pardo de Oleaga, de un viaje, tenemos pues no al personaje principal llamado el niño Goyito. Este niño Goyito que tiene pues 52 años, pero desde pequeño siempre le decían niño Goyito, su nombre era Gregorio, y a todos los Gregorios pues dicen Goyito, no Goyo. Y dice pues según las costumbres de esas épocas, los viajes acostumbraban a hacer un viaje pomposo, un viaje como si fuera una fiesta patronal, ¿no? Como si se va a ir pues para siempre, ¿no? De viaje. Dice que don Goyito o Gregorio se iba de viaje a Chile y es así como sus familiares, sus amigos empezaron a hacer pues una despedida, ¿no? Y es más, Gregorio dice, empezó a buscar los mejores sastres para que puedan ver su barco, para que puedan ver la alimentación y todo, ¿no? Los cocineros, quienes iban a ir en el barco.
o sea, prácticamente un viaje apoteósico, cuando este viaje solamente era ir y venir de Chile. Así como cuando tú te vas de viaje, ¿no? No te preparas pues un mes, ¿no? Esta preparación duró un mes. En cambio, cuando tú te vas de viaje, con la justa te preparas ni un día, ¿no? Ahí al instante. Ya, no, de viaje, listo, las maletas, y nos vamos. Pero este señor Goyito se había preparado pues durante un mes para realizar este viaje. Creo que ese resumen lo tienen en su libro, chicos. Entonces lo que les voy a pedir es, con lo que les he explicado toda esta parte de acá, quiero que ustedes lean su libro, lo analicen y lo desarrollen. ¿De acuerdo, chicos? Una cosita, por favor, antes de dar el examen, antes de marcar sus alternativas, por favor lean bien, demórense, no marquen por marcar, porque yo estoy viendo que hay muchos jalados, hay muchos que tienen 11, hay muchos que tienen 10, hay hasta 0,8. ¿Cómo van a sacar 0,8 en un examen? A ver, no, pues, si están en su casa, por favor lean, resuelvan, siéntense, deténganse y analícenlo y recién marquen. Bueno, chicos, ha sido un gusto, conmigo será hasta otra oportunidad. Espero que estas clases hayan sido de su agrado y simple, a su cuaderno me van a pasar este mapa conceptual bien bonito. Si es posible, lo agregan imágenes, acá imágenes de Doña Catita, acá imágenes pues no de Don Goyito, un viejito ahí de 52 años más o menos, ¿no? Bueno, chicos, el saludo cordial nuevamente a sus padres, a su mamá, por favor un abrazo y ahí en casa le dan por el Día de la Madre de mi parte. Conmigo será hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias. Permiso. Bye.